¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este mini podcast hablaremos sobre por qué en la primera temporada de My Hero Academia Katsuki Bakugo la pasa tan mal que, en lugar de ser el bully de la historia, parece que la propia historia se estuviera burlando de él. Recuerda que en los podcasts de pensamientos extendidos abordamos de forma más relajada aquellos temas que se quedaron fuera de los vídeos principales, pero que considero son lo suficientemente interesantes como para compartirlos con ustedes. En este caso, los vídeos principales son los análisis por temporadas de My Hero Academia, y que por si no los viste, puedes hacerlo siguiendo los enlaces en el comentario fijado. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Iniciemos hablando sobre por qué, aun cuando Bakugo vive muchos infortunios durante la primera temporada de My Hero Academia, la mayoría de estos pasan desapercibidos por la audiencia. Uno de los temas más controvertidos de Boku no Hero es la caracterización del personaje de Bakugo y su relación con Izuku Midoriya, que es el protagonista. A ver, Bakugo está caracterizado como el bully, el acosador, el agresor de su clase, mientras que Izuku es su víctima. Entonces, desde el inicio de la historia, desde la primera escena incluso, Katsuki tiene todas las papeletas para ser rechazado por el público, porque nadie quiere a los acosadores. Además, la serie deja muy en claro que este chico lleva años molestando a su compañero Izuku. Constantemente se burla de él, lo insulta, lo menosprecia, lo degrada, en ocasiones lo golpea y en otras rompe sus pertenencias. De hecho, en el primer capítulo vemos como Katsuki quema uno de los cuadernos en los que Izuku toma notas sobre héroes y villanos. Lo peor es que se nota que Izuku pone mucho empeño y es muy cuidadoso al redactar sus notas, así que su trabajo tiene un gran valor emocional para él. Y sin embargo, Bakugo aparece de repente y lo destruye todo. Y encima, no contento con eso, el chico le dice a Izuku que si realmente quiere ingresar a la UA necesita un don, y si quiere tener uno debería acabar consigo mismo con todo lo que eso implica y volver a nacer, porque tal vez en su próxima vida sí tenga suerte y le toque algún poder. Este último comentario lapida al personaje de Bakugo ante los ojos del espectador, porque ¿qué se cree para decirle eso a Izuku? ¿Cómo se atreve a tratarlo así? ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? Es que después de este momento, Bakugo se vuelve tan insoportable que tan solo verlo en pantalla ya resulta difícil. Al menos en mi caso, me resultaba sumamente desagradable verlo en escena. Hasta diría que me enfadaba con solo verlo. Así que puedo entender que muchas personas sientan animadversión hacia el personaje y no quieran ni pensar y mucho menos hablar sobre él. Entiendo que muchas personas preferirían que directamente no existiera y consideran que My Hero Academia sería una mejor serie si así fuera. Entonces, Bakugo es un personaje que, para bien o para mal, provoca emociones intensas, desagradables e incómodas en un amplio número de espectadores. Por eso hay tantas personas que lo rechazan y se empeñan en negar todo aspecto positivo o progresión del personaje, porque es difícil ver cómo el chico sigue avanzando sin recibir ningún castigo por sus acciones en el pasado. Y como ya dije antes, es entendible este rechazo, porque Bakugo provoca en el espectador una respuesta sumamente emocional y muchas veces es difícil salir de ahí. Muchas veces es difícil dejar atrás la emoción e intentar comprender al personaje de forma racional. Intentar comprender cuál es la razón de su presencia en la obra y por qué su historia personal avanza de la forma en que lo hace. Sin embargo, si observamos al personaje de una forma racional, notaremos inmediatamente que, para ser un bully, Bakugo la pasa realmente mal en la primera temporada de Boku no Hero. Es más, si observas su historia desde un punto de vista más reflexivo, notarás que la propia vida parece castigarlo por su forma de ser. Parece que la vida misma le estuviera haciendo bullying a él. Y son justamente esos momentos donde la vida golpea a Bakugo los que veremos de aquí en adelante. Primero tenemos la escena del capítulo 2 en la que Bakugo es tomado como rehén por el villano Lodo. Si bien el chico intenta luchar y defenderse, resulta evidente que solo es cuestión de tiempo para que el enemigo lo asfixie hasta matarlo, se mete en su cuerpo y controle su cadáver como si fuera un muñeco. Encima debe ser angustiante verte rodeado de gente y sobre todo verte rodeado de héroes y que aún así nadie venga a ayudarte. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ya que estamos en la sección de pensamientos extendidos, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar un poco sobre Izuku. Y es que podría percibirse como irreal que una víctima de acoso escolar acuda en ayuda de su agresor. Probablemente muchas personas en la situación de este chico pensarían algo como ojalá muera para que deje de molestarme, o por fin recibirá el castigo que merece. Y puedo entender que un adolescente de 15 años que se siente indefenso y desamparado piense de esta manera.
Sin embargo, tampoco lo considero un absoluto, porque así como un chico puede pensar que ojalá su bully reciba el castigo que merece, otro podría quedarse en shock y otro, como en el caso de Izuku, podría intentar ayudarlo. Todo depende del tipo de persona que sea el adolescente, la educación que recibió, qué sentimientos guarda en su interior y sobre todo, cuál es su naturaleza. En el caso de Izuku, además de ser una persona que no guarda rencor, es naturalmente altruista. Por eso, en este momento, él siente empatía por Bakugo. Es más, el anime literalmente muestra que Izuku recuerda cómo se sintió él cuando fue atacado por el villano lodo. Sintió que se asfixiaría y moriría en segundos, y por eso se sorprende de que Bakugo lleve varios minutos resistiendo el mismo ataque, porque la sensación es horrible. Además, textualmente se nos dice que el joven Midoriya siente culpa porque pasó tanto tiempo distrayendo a All Might que ahora este ya no puede pelear. Y vale aclarar que aquí no importa si el chico es realmente culpable o no. Lo único que importa es cómo este chico interpreta los acontecimientos y cuáles son las emociones que surgen como consecuencia de esta interpretación. Además, no podemos olvidar que este chico siente un gran deseo por ayudar a los demás. Entonces son muchas emociones y pensamientos que se mezclan en el interior de Izuku y terminan provocando que corra en ayuda de Bakugo. Y ya está, aquí cierro paréntesis. Ahora, volviendo con Katsuki, hablemos de la breve charla que tiene con Izuku después del incidente. Como sabemos, la acción del peliverde de correr en ayuda de su compañero motivó que All Might interviniera y derrotara de una vez por todas al villano lodo. Entonces, más tarde, y ya cuando va de regreso a su casa, Izuku es alcanzado por Bakugo. Y aquí llama la atención la forma en que este último habla, porque Bakugo le dice a Midoriya que su participación en el incidente fue inútil, que no lo ayudó, que no hizo nada, que solo es un idiota sin don ni inteligencia y que no lo menosprecie, que no importa lo que hiciera, no le debe absolutamente nada. Por supuesto, en un primer visionado de la serie, el contenido de este diálogo probablemente pasará inadvertido para la mayoría de espectadores. Para la mayoría solo parecerá un intento del bully por recuperar su imagen fuerte e intimidante. Pero cuando ves la escena por segunda vez, y sobre todo si ya conoces el contexto de Katsuki, notarás que dice "no me menosprecies". La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué alguien tan fuerte como Bakugo se sentiría menospreciado? ¿No debería sentirse superior? Además, ¿por qué Katsuki se ve tan alterado? Porque claramente no está calmado y mucho menos confiado. Al contrario, habla y se comporta como si tuviera que demostrar algo, pero otra vez, ¿qué tendría que demostrar alguien superior como él a un ser inferior como Izuku? Es que todo el comportamiento del chico en esta escena es una pista de lo que realmente sucede con él. Entonces, cuando ves este momento por primera vez es difícil darte cuenta de lo que sucede en realidad, pero en un segundo visionado y siendo consciente del contexto es súper fácil darse cuenta de que desde el inicio de la historia ya se venían dando pistas de cuál es el problema del chico explosivo. Es que en un segundo visionado inmediatamente te das cuenta de que aquí Bakugo se siente menospreciado, avergonzado, humillado. Incluso conociendo su historia hasta podríamos decir que se siente un fracasado porque no cumplió con sus propias expectativas, sino que tuvo que venir un sin don a salvarlo. Así que este momento bien podría considerarse un golpe emocional para el ego de Bakugo. Y con este va uno, porque sí, haremos una cuenta, porque ya veremos que son muchos golpes. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero aclarar. La experiencia de vida de Bakugo y sus conflictos internos no justifican sus actos violentos contra Izuku. Por tanto, mi intención aquí no es justificar el bullying como tal. Al contrario, mi intención es explorar al personaje desde una perspectiva poco usual para poder entenderlo mejor y para entender su extraña relación con Izuku. Además de, ¿por qué no?, reflexionar un poco sobre cómo, si bien Bakugo no es castigado por docentes o instituciones, la vida sí que le da varios golpes. Entonces, hecha esta aclaración, continuemos. Pasemos ahora al capítulo 5, específicamente al primer día de clases en la UA. En el aula 1A, Bakugo está sentado con los pies sobre su pupitre. El chico, lleno de confianza, se burla de Ida Tenya y afirma que lo superará. Sin embargo, cuando Izuku Midoriya entra en el aula, la actitud de Bakugo cambia por completo. El chico guarda silencio mientras recuerda sus últimos días en la escuela secundaria. En aquel momento, el director llamó a su oficina a Bakugo y también a Midoriya para felicitarlos por entrar en la UA. De todos los graduados de ese año, ellos son los únicos que lo lograron. Más tarde, ese mismo día, Katsuki recrimina y agrede a Izuku por ingresar a la UA. Le dice que arruinó sus planes de convertirse en el único estudiante que lograra semejante hazaña. Katsuki está por golpearlo, pero Izuku, que hasta ahora siempre se quedaba callado, le responde. Le dice que él merece esa vacante en la UA porque se la ganó con su propio esfuerzo.
Cosa que de hecho es cierta, porque este chico pasó meses compaginando diariamente un entrenamiento físico extremo con la escuela y las tareas. De hecho, su esfuerzo superó las expectativas de All Might, quien tuvo que ajustar el régimen para que Izuku pudiera entrenar más sin causarse daño. Pero volviendo con Bakugo, el chico ve cómo quien fue su víctima durante años de pronto se revela. Con su actitud, Izuku deja claro que por más que lo intimiden, no dejará sus sueños de lado. En este momento Bakugo pierde autoridad, pierde presencia y tiene que sobrellevar la frustración de no ser el único alumno estrella de su escuela secundaria, sino que ahora tiene que compartir ese título con Izuku. Su sueño de ser el alumno más brillante y destacado fue completamente arruinado. Así que otra vez golpe emocional para Bakugo. Con este van 2. Ahora, volviendo al presente, al salón de clases de la UA, notaremos que Bakugo se encuentra tan consternado por la presencia de Izuku que piensa que el chico está tramando algo para perjudicarlo. Y vale la pena preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Bakugo piensa así? ¿Qué daño podría causarle a alguien que supuestamente es inferior en todo sentido? Es que es evidente que Katsuki se siente realmente amenazado. Es evidente que no es alguien tan seguro de sí mismo como aparenta ser. Avancemos ahora al capítulo 6, a las pruebas del profesor Aizawa, específicamente al momento en el que Izuku utiliza el One for All en un solo dedo para lanzar una pelota lo más lejos que pueda. Esta es la primera vez que Ka-chan ve que Deku tiene un don. ¿Y qué es lo que piensa? Que por alguna razón Deku se lo ocultó durante todos sus años de escuela. Lo más sorprendente es que al descubrirlo Bakugo queda boquiabierto y con los ojos como platos. Es que no puede creerlo. Está tan molesto que en mitad de la clase arremete contra Izuku y seguramente se lo hubiera lanzado encima para gritarle y reclamarle si el profesor Aizawa no lo detenía. Sin embargo, aunque el conflicto entre ambos estudiantes se detuvo, el conflicto en la mente de Katsuki continúa hasta después de terminada la clase. Porque mientras todos sus compañeros abandonan el campo de entrenamiento, Bakugo se queda de pie observando a Izuku mientras piensa que hasta hace poco él no era más que una piedra en su camino. Pero de repente se convirtió en otra cosa, de repente se convirtió en algo tan amenazante que el chico explosivo ni siquiera se atreve a pensarlo. Entonces, el descubrir que Izuku tiene un don y sobre todo el hecho de quedarse pensando y darle vueltas una y otra vez al mismo asunto, revela que aquí Bakugo sufrió otro golpe emocional. Y con este ya van 3. Pasemos ahora al ejercicio de héroes contra villanos en la clase de All Might. Los primeros en participar son Katsuki y Tenya, que conforman el equipo de villanos, mientras que Izuku y Ochako, que conforman el equipo de héroes, tendrán que enfrentarlos. Desde que inicia el combate, Katsuki ignora por completo cualquier posibilidad de trabajo en equipo y se lanza en solitario contra Izuku. Está furioso porque piensa que el peliverde le estuvo ocultando su don durante todos estos años. De hecho, Bakugo piensa que Izuku le ocultó su don porque no lo consideraba necesario para enfrentarlo, así que se siente todavía más menospreciado. Lleno de ira y frustración, el chico explosivo se lanza contra el peliverde con la intención de derrotarlo, pero ¿qué sucede? Que Izuku lee sus movimientos, le aplica una llave y lo manda directo al suelo. Y así, por primera vez en su vida, el bully está a los pies de su víctima. Encima, Izuku se atreve a decirle que el sobrenombre de Deku, que el propio Ka-chan le puso para burlarse de él, no siempre significará inútil, sino que de aquí en adelante significará puedes hacerlo. En este momento, en la cabeza de Bakugo solo existe un pensamiento. El chico que lo menosprecia y que le ocultó su don durante todos sus años de escuela acaba de derribarlo, justamente sin siquiera usar su don. Sin duda, ser derrotado en este primer asalto representa otro golpe emocional para Bakugo, y ya van 4. Ahora bien, cuando Katsuki se pone de pie, ve que Izuku está muerto de miedo, pero también nota que el chico tiene la intención de seguir combatiendo. Bakugo recuerda que no es la primera vez que su adversario muestra esta actitud, y entonces se nos revela que es justamente esta actitud lo que más odia de Izuku. Sí, Bakugo odia que, incluso sin un don, incluso muriéndose de miedo, Izuku lo trate como igual. Mientras todos los niños y adultos admiraban a Katsuki y lo consideraban naturalmente superior, Izuku era el único que, incluso sin un don, se comportaba como si estuviera al mismo nivel que él. Peor aún, en el siguiente capítulo se nos muestra el famoso flashback del río. Mientras ambos protagonistas y otros niños avanzan por un tronco para cruzar un río, Bakugo cae. Ante el suceso, la mayoría de niños dicen que no hay que preocuparse porque Bakugo es fuerte y se levantará solo. Pero Izuku no actúa igual. Al contrario, él corre hacia su compañero caído y le tiende la mano para ayudarlo. Este fue el momento que marcó a Bakugo, porque mientras todos lo consideraban alguien sumamente talentoso, fuerte y capaz, Izuku parecía considerarlo ya no igual, sino inferior. Lo consideraba alguien que, como cualquier otra persona, podía necesitar ayuda en alguna ocasión. Por supuesto, nosotros sabemos que Izuku jamás menospreció a Bakugo, que solo le ofreció ayuda porque esa es su forma de ser.
Pero desde la perspectiva de Bakugo, ese comportamiento fue un insulto. Desde su perspectiva, Izuku al ofrecerle ayuda actuó como alguien que se sentía superior, como alguien que se cree tan bueno que incluso se da el lujo de ofrecer su ayuda al mejor. Pero eso no es todo, sino que también tenemos otro flashback mucho menos recordado en el que Bakugo, estando en el jardín de niños, recibe incontables elogios de sus profesores y compañeros, pues no solo tiene un don excepcionalmente poderoso, sino que además parece ser el tipo de persona que, sin importar lo que haga, todo le sale bien. Entonces, al recibir tantos halagos, el pequeño Katsuki concluyó que él es alguien increíble. Y podemos estar seguros de que él se ve así porque justamente en esta escena podemos oír sus pensamientos. Así que no cabe duda, este chico creció pensando que es increíble y que es mejor que todos los demás. Por eso le molestó tanto lo que Izuku hizo en el río, porque como alguien sin don se cree capaz de ayudarlo. Es más, como alguien puede siquiera pensar que alguien tan increíble como Katsuki necesite la ayuda de los demás. Es que para el propio Bakugo esta idea es definitivamente inaceptable. Es aquí cuando descubrimos que Bakugo vive atormentado por su deseo de cumplir con las expectativas que otros le impusieron cuando era pequeño, porque si todos dicen que él es increíble es porque debe serlo, y por tanto jamás puede ser menos que eso. Alguien como Katsuki jamás debería necesitar ayuda, sino que debería ser capaz de resolver todos sus problemas completamente solo. Alguien como Katsuki jamás debería perder, sino que debería ser el más fuerte de todos. Alguien como Katsuki está por encima de todos los demás. O, en otras palabras, no debería existir nadie que siquiera pudiera competir con él. Estos pensamientos son los que originan el comportamiento de Bakugo. Por eso siempre actúa como si fuera mejor que todos. Por eso quería ser el único de su escuela que ingresara en la UA, porque durante todos estos años Katsuki estuvo intentando cumplir con las expectativas de sus padres, compañeros y profesores, pero sobre todo estuvo intentando cumplir con sus propias expectativas. En su cabeza él debería ser el mejor, por eso siempre actúa como si fuera mejor que todos y por eso se enfada tanto cuando Izuku también entra en la UA, porque Bakugo quería ser el único alumno de la escuela que ingresara en esta institución, porque así demostraría que realmente es el mejor, porque así cumpliría sus propias expectativas. Del mismo modo, la idea de que debería ser el mejor provoca que Bakugo se ofenda cuando Deku, que es alguien sin don, lo trata como un igual. Por eso le enfada que le ofrezca su ayuda y ahora le enfada que se atreva a desafiarlo. Pero basta de flashbacks y volvamos al combate entre ambos muchachos. Durante la segunda mitad ambos están bastante igualados e incluso por momentos Bakugo toma la delantera. Sin embargo, Izuku nunca pierde de vista el trabajo en equipo ni el objetivo de la misión. Por eso en el último momento utiliza su Smash para darle a Uraraka la oportunidad de ganar. Así es como el equipo de héroes se lleva la victoria. Al verse vencido, Bakugo queda en shock, no solo porque perdió, sino porque Izuku fue más listo que él. Porque, aunque solo podía usar su don una vez, fue todo lo que necesitó para vencer. Así que, otra vez, golpe emocional para el chico de las explosiones, y con este ya van 5. Y no acabamos, porque una vez terminado el entrenamiento, All Might pide que los otros estudiantes califiquen la actuación de sus compañeros. Es aquí cuando Momo Yaoyorozu critica duramente las decisiones tomadas por Katsuki, porque el chico, en lugar de preocuparse por cumplir el objetivo, priorizó sus motivos personales, luego decidió actuar solo, aun cuando se suponía debía trabajar en equipo con Ida, y finalmente cometió el grave error de ejecutar un ataque de gran escala en interiores, una insensatez que podría derrumbar el edificio entero y perjudicar a sus propios compañeros. Y así es como Momo asesta el 6º golpe emocional a Bakugo. Pero todavía seguimos, porque al ver la facilidad con que Shoto Todoroki supera el ejercicio de héroes contra villanos, Bakugo se siente intimidado. No puede evitar pensar que el chico de hielo es muy fuerte y que si ambos se enfrentaran en un 1 contra 1, tal vez no podría vencerlo. Esta idea provoca una disonancia cognitiva en Katsuki, pues choca directamente con su creencia de que él es el mejor. En otras palabras, en su interpretación de la realidad, Katsuki es mejor que todos, y sin embargo no puede evitar dudar y sentirse intimidado por el chico de hielo. Así pues, Shoto castiga a Bakugo con un 7º golpe psicológico sin siquiera enterarse de ello. Y claro, podría parecer que llevarse tantos golpes en un mismo día de clase sería más que suficiente, pero no es así. Porque, en el ocaso, Izuku va con Bakugo para explicarle que jamás le ocultó su don, sino que apenas lo obtuvo hace unos días, y esa es la razón por la que jamás lo utilizó cuando eran niños. Aquí otra vez quiero hacer un paréntesis para resaltar que ofrecer ayuda de forma indiscriminada también puede ser perjudicial, porque en ocasiones como esta la ayuda se convierte en condescendencia, y eso no está bien.
De hecho, ya en los vídeos principales expliqué que uno de los grandes defectos que tiene Deku es que no sabe identificar cuándo su ayuda es necesaria y cuándo no. El chico muy alegremente va por ahí ofreciendo su ayuda a todo el mundo sin darse cuenta de que en ocasiones termina empeorando la situación, sin darse cuenta de que en ocasiones su ayuda provoca que la otra persona se sienta todavía peor. De hecho, eso es justamente lo que pasa cuando Kacchan escucha las explicaciones de Deku. El muchacho se siente todavía más frustrado porque ahora sabe que lo derrotó a alguien que ni siquiera tiene experiencia usando su don en combate. Y aquí también aprovecho para resaltar que parece ser que fue en esta conversación que Izuku aprendió que en ocasiones es mejor quedarse callado y dejar que la otra persona resuelva sus problemas sola. Por eso más adelante el joven Midoriya no dice nada aun cuando siente el deseo de ayudar. Se queda callado tras derrotar a Shinzo y ver la frustración que siente el chico. Se queda callado cuando Ochako intenta ocultar su tristeza e impotencia tras ser derrotada por Bakugo. Y se queda callado cuando Ida decide conservar el daño que Stein le causó en el brazo. En todas estas ocasiones Izuku sintió el deseo de decir algo, pero no lo hizo porque entendió que su ayuda solo agravaría el daño emocional de las otras personas. Y con esto cierro paréntesis. Así que retomando, Izuku quiere decirle la verdad a Bakugo para que este no se sienta tan frustrado, pero solo empeora la situación. En su intento de ayudar, Izuku termina por asestar el 8º golpe emocional a Katsuki, y este último, que ya no puede más, se pone a llorar. Sí, Katsuki aún dice que será el mejor héroe y que superará a Deku, pero eso no opaca el hecho de que está llorando porque se vio sobrepasado por la realidad. Por un momento su espíritu se rompió y por mucho que lo intentó, ya no pudo contener las lágrimas. Y así es como la víctima, sin quererlo, terminó por quebrar emocionalmente a su agresor. Bakugo no tiene más remedio que aceptar que no es el mejor, y que si quiere serlo algún día tendrá que trabajar muy duro. Entiendo que por el carácter y el lenguaje de Bakugo es difícil creer que tenga sentimientos, es difícil creer que pueda sentir algo como tristeza o dolor. Pero si lo pensamos por un momento, Katsuki era el orgullo de su escuela y seguramente era el orgullo del lugar donde vivía. Todos le auguraban un gran futuro. Pero cuando el adolescente entra en la preparatoria más grande del país, se encuentra con chicos de todas partes de Japón y de repente se da cuenta de que ser el mejor de su escuela secundaria, de su calle, de su distrito, no significaba absolutamente nada, porque entre la élite es alguien común y corriente. En su primer día de clase, Katsuki se da de cara contra la realidad y descubre que nunca fue increíble ni especial. Es que figurativamente podríamos decir que Bakugo era el rey de su estanque, pero cuando salió al mar, los auténticos tiburones lo devoraron sin piedad. Por eso, al final de su primer día, el chico se rompe por completo. Aunque, eso sí, también hay que reconocer su gran resiliencia, porque aunque llora desconsolado, también acepta la realidad. Bakugo rápidamente acepta que no es el mejor y también toma la decisión de entrenar y estudiar más duro que nadie para algún día convertirse indudablemente en el número 1. Y de hecho sabemos que el chico realmente se esfuerza muchísimo porque en la tercera temporada descubriremos que él ocupa el puesto número 3 en el ranking de alumnos de su clase. Incluso está encima de alguien tan estudioso y meticuloso como Izuku, que solo pudo alcanzar el 4º puesto. Así que aunque no lo parezca por su carácter, Bakugo realmente estudia muchísimo. Lamentablemente para el chico, que decida ser el mejor no evita que siga llevándose golpes, porque en el capítulo 9 de la primera temporada, mientras la clase 1A viaja en bus al lugar donde aprenderán cómo rescatar civiles, Tsuyu comenta que no cree que Bakugo se convierta en un héroe popular porque tiene muy mal carácter y siempre está de mal humor. De inmediato, Bakugo lanza una réplica, pero solo termina provocando que sus otros compañeros se metan con él, lo critiquen y hasta se burlen de su forma de ser. Así que como extra, Katsuki se lleva un 9º y último golpe emocional, propinado por Tsuyu y todos los chicos de la 1A. Es que en la escuela secundaria Bakugo era una superestrella sumamente venerada y respetada, pero en la UA no es nadie especial. Todos lo tratan como igual, todos lo tratan como un estudiante más. Es que es tan grave el asunto que hasta Izuku se sorprende porque no puede creer que los otros chicos se metan con Bakugo sin ningún temor y con tanta facilidad. En definitiva, durante los primeros capítulos de My Hero Academia, Bakugo la pasa realmente mal. Y ahora, ya para terminar, quiero decir que aunque Bakugo la pasa muy mal durante sus primeros días de clase, es perfectamente entendible que muchos espectadores no sientan ninguna empatía por él. Incluso es entendible que muchos se alegren de que se quiebre y se ponga a llorar delante del chico al que agredió durante tantos años, porque que Bakugo tenga una mala semana no borra las acciones que realizó en el pasado. Así que puedo ver que para muchas personas siga siendo difícil aceptar y validar al personaje. Sin embargo, creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo por comprender que, por muy malcreado que sea, Bakugo sigue
sigue siendo un adolescente que actúa como lo hace porque tiene problemas emocionales que provocan que actúe de esta manera. Y también pienso que deben tomarse en cuenta actitudes como las de All Might y Best Janis, que en lugar de marginar al muchacho por maleducado, intentan acercarse para ayudarlo. Ambos saben que el chico es difícil de tratar, pero aún así se esfuerzan por llegar hasta él y ayudarlo a mejorar. Además, también pienso que si el chico realmente se está esforzando por mejorar, si ya para la segunda temporada lo vemos aceptar que no es el mejor y esforzarse por serlo, y ya para la tercera lo vemos intentando hablar, aunque sea un poco mejor, ¿qué sentido tiene seguir rechazándolo? ¿Qué sentido tiene rechazar al Bakugo del capítulo 1 si para el capítulo 8 ya es alguien completamente distinto? Si el personaje intenta avanzar, ¿por qué el espectador decide quedarse anclado en el pasado? Bueno, lo cierto es que puedo hacerme una idea de las razones. Ya lo dije antes, Bakugo es un personaje que evoca muchas emociones intensas y desagradables, pero también creo que en algún momento hay que soltar. Ya no solo con Bakugo, sino también con personas en la realidad. En algún momento hay que soltar, no por el bien de ellos, sino por el nuestro. Porque guardar rencor por algo que sucedió en el pasado o por algo que terminó hace tiempo solo nos lastima a nosotros mismos. Lo digo porque la mayoría de veces, si la otra persona se da cuenta de sus errores, se sentirá culpable o intentará remediar la situación sin importar si nosotros nos sentimos resentidos o no. Y por otro lado, si esa persona jamás se da cuenta de sus fallos, da igual que le guardemos rencor o no, porque esa persona seguirá con su vida sin importarle cómo nos sentimos. Así que si hay una idea con la que quisiera cerrar este vídeo es que de nada sirve guardar rencor. Es mejor ver las cosas como realmente son. Así que, si me lo permites, te invito a hacer al menos el intento de ver al personaje de Bakugo Katsuki de forma distinta. Verlo como un chico que cometió muchos errores, pero que tras vivir malas experiencias decidió cambiar. Con más éxito en algunos aspectos, con menos éxito en otros, pero sin duda Bakugo se convirtió en alguien distinto. Y aunque podría parecer que lo digo por el bien de la serie y del personaje, en realidad lo digo por el bien de aquel espectador que, como yo en algún momento, le gusta My Hero Academia, pero la existencia de Bakugo le arruina la experiencia. Quizá a ese espectador le sea útil lo que hice yo, intentar ver al personaje de forma diferente. Quizá si aquel espectador puede dejar atrás todo su resentimiento, podría descubrir que ver Boku no Hero sí puede ser una experiencia plenamente satisfactoria. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo, o más bien por este mini podcast de pensamientos extendidos. Así que ahora es tu turno, cuéntame, ¿qué opinas sobre Bakugo Katsuki? ¿Te agrada que vaya progresando? ¿Te gusta verlo esforzarse por ser el mejor? ¿O te enfadas cada vez que recuerdas lo que le dijo Izuku en el capítulo 1? Cuéntame lo que piensas en la caja de comentarios, que hoy estaré encantado de leerte. Y ahora sí, muchas gracias por verme chicos y por llegar hasta aquí, muy en especial gracias a los miembros del canal. Se despide Hashirama Senju, esperando haberme expresado en este vídeo de forma clara y comprensible. Especialmente porque sé que este es un tema difícil. Así que espero haber sido claro y que ustedes hayan podido entenderme. ¡Nos vemos!